Muchachos. A ver, como para calentar el día y para recordar, vamos a hacer un pequeño resumen, así en forma textual, de lo que hemos hecho la semana pasada. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? A ver, ¿cuántas escalas termométricas tenemos? ¿Cuántas escalas termométricas tenemos? Habla. 4, muy bien, 4 escalas termométricas, exacto. Y de las 4 escalas termométricas que nosotros presentamos, este, ¿cuáles son las relativas y cuáles son las absolutas? A ver, primero, ¿quiénes son las absolutas? ¿Quién está seguro, segura que el Celsius y el Kelvin es quiste? ¿Qué pasó, Mireya? Está volando ya. Las 4 escalas termométricas son las siguientes, ¿sí? Muy bien, Celsius, Fahrenheit, Kelvin y Rankine. Muy bien. Muy bien, Mireya, yo estaba preguntando quiénes son las escalas absolutas. ¿Quiénes son las escalas absolutas? Celsius y Fahrenheit. No. Las absolutas son Rankine y Kelvin. Sí, las absolutas son el Rankine y el Kelvin. ¿Está bien? El Celsius y el Fahrenheit vienen a ser las relativas. ¿Está bien? A ver, han entrado a su Classroom, han entrado a su plataforma. En la plataforma colgué el día de ayer el material que vamos a trabajar el día de hoy, que se llama dilatación térmica. ¿Está bien? Colgué el material que vamos a trabajar el día de hoy, que se llama dilatación térmica. ¿Sí? ¿Lo encontraron? Muchachos, si no lo han encontrado, me pasan la voz, por favor, para ver la forma de cómo mandárselos. Ahí lo he colgado en la plataforma, todos con su material. ¿Sí? ¿Me pueden confirmar eso, por favor, muchachos? Hola. Oye, no seas tímido. Un ratito. Ya, a ver. No, no, el día de hoy vamos a hacer un material adicional que se encuentra en la plataforma. ¿Sí? Que se encuentra en Profesor, la... el que dice intro 2 dilatación térmica, ¿ese? Exacto, Cárdenas, muy bien. Eso mismo. ¿Sí? En el Classroom se encuentra intro 2 dilatación térmica. ¿Está bien? Excelente. Ya, no hay problema, Rodríguez. Me pasa la voz, por favor, al final de clase para poder explicarte. No hay problema. ¿Sí, Rodríguez? Me haces acordar nada más. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, comenzamos con el tema de dilatación. Sí, ya podemos empezar. ¿Todo bien? Bueno, jóvenes, nos encontramos aquí en el grupo de estudios Promedio 21, ¿verdad? Directamente a la agraria de La Molina. Buenos días con todos, muy buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días con todos. Y seguimos con la modalidad aprendiendo desde casa. Hasta que, bueno, se pueda regular esto de la pandemia, ¿no? A ver, vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy, ¿sí? ¿Cuál es nuestra clase el día de hoy? Dilatación térmica. ¿Está bien? Esa es la clase del cual nosotros vamos a trabajar el día de hoy. Dilatación térmica. ¿Está bien? Ahora, ¿de qué se trata la dilatación? ¿De qué se tratan los cuerpos dilatados? A ver, por ejemplo, yo te pregunto algo. Bueno, en la zona donde yo vivo, yo soy de Independencia.
¿Está bien? De Independencia, del popular urbanización Tahuantinsuyo, no sé si lo conocerán. Acá en Independencia y exactamente en Tahuantinsuyo, en la época de este alcalde, exacto, Alex, exacto. En la época de este alcalde, ¿cómo se llama? Vamos a ponerle muy llamativo, Castañeda, ¿sí? Castañeda, Luis Castañeda Locio, se comenzó a hacer los famosos muros de contención, ¿sí? Se comenzó a hacer los famosos muros de contención. Si lo vamos a hablar así, es para que el cerro no se caiga, por causa, ¿me entiendes? O no? Para que tu casa que esté en el cerro prácticamente no colapse. ¿Está bien? Entonces, este pata comenzó a hacer muros de contención. No sé si de repente por casa hay uno, o de repente cuando has ido a visita de un familiar has visto uno de esos. ¿Alguien ha visto uno de esos muros de contención? ¿Ah? ¿Nadie ha visto esos muros de contención? Vamos, muchachos. Ya le dije, participaciones. Sí, ¿verdad, Bellido? Ya, muy bien, Araujo, excelente. Estos muros de contención, qué cosa particular presentaba? A ver, yo quería, por ejemplo, generar un muro para todo este relieve, vamos a ponerlo, ¿no? Para todo este relieve. ¿Está bien? Entonces, yo quería generar un muro para todo este relieve. Claro, es para soportar el peso, pero no sé si tú te has percatado que estos muros de contención que colocan están por espacios, tienen espacios así más o menos, tienen un espacio de separación entre parte y parte. No sé si te has percatado que hay un espacio de separación, ¿sí? Inclusive en este espacio de separación le colocan unas planchas de color blanca llamadas tecnopor. Sí, le colocan unas planchas de color blanca llamadas tecnopor. ¿Y por qué le colocan el tecnopor, joven? ¿A qué se debe eso? Se debe que simplemente el tecnopor lo que hace es mantener el calor. Mantener el calor. ¿Y por qué dejan este espacio? Porque las planchas, en este caso estas placas, sufren dilataciones. Y como estas se dilatan, en época de verano tienden a expandirse. ¿Me entiendes o no? Y como tienden a expandirse y como hay espacio, se expanden de forma tranquila. Pero ¿qué pasaría si tú colocas la placa de forma directa? ¿Qué pasaría si esta placa se comienza a expandir, pero tú que colocas cemento? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Ah? ¿Qué crees que va a suceder? Vamos, respuestas. Colapsa. Se ¿No has derrumba. visto, no has visto esas veredas de repente? Correcto, se comienza a rajar. ¿No has visto esas veredas que estás tranquila ahí, de repente un día estás manejando bicicleta esas veredas y de un momento a otro por una rayita hay un levante maldito ahí? ¿Sí? Y por otro lado también, no sé si te has percatado, ¿sí? O sea, es como te puedo explicar, que las placas quieren dilatarse pero no tienen espacio. Y como no tienen espacio se comienzan a arquear y levanta, colapsa, se raja. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy, la dilatación. Pero esta dilatación, que se le llama o se le denomina dilatación térmica, esto se va a dar debido a qué cosa, al cambio brusco que sufre con la temperatura, al cambio brusco que sufren con la temperatura. ¿Está bien? Entonces, en primer lugar, tenemos como los muros de la... Es que todo cuerpo sufre dilatación.
Todo cuerpo se va a dilatar, todo. El ser humano también se dilata, pero el ser humano no sufre dilatación térmica, nada que ver. Sí, mayormente los que sufren dilataciones térmicas son exactamente los metales, porque son buenos conductores del calor. ¿Entiendes? ¿Sí? Como vamos a volver a repetir esto de las escalas termométricas para que quede claro, ¿sí? Tenemos acá las tres escalas, Rankine, Kelvin, Fahrenheit y Celsius. Recuerda que la relación que existe para pasar de una a otra, la temperatura en Celsius para pasar a Fahrenheit o para pasar a Kelvin o para pasar a Rankine. ¿Está bien? Eso se llama temperatura en Kelvin, temperatura en Rankine, temperatura en grados Celsius. ¿Sí? Y el otro es temperatura en grados Fahrenheit. Uno es en grados Celsius y el otro es en grados Fahrenheit. La temperatura en Kelvin y el Rankine vienen a ser las escalas absolutas. ¿Y por qué vienen a ser las escalas absolutas, jóvenes? ¿A qué se debe que sean escalas absolutas? Se debe simplemente a que tanto el Rankine y el Kelvin, el valor mínimo que éstas presentan es el famoso cero absoluto. ¿Sí? Es el famoso cero absoluto. Es por eso que como comienzan desde ahí, a eso se le denomina escalas absolutas. En cambio, el Fahrenheit y el Celsius vienen a ser las famosas escalas relativas. Observación. Para una variación de la temperatura, ¿a qué me refiero como una variación de la temperatura, jóvenes? ¿A qué me voy a referir como una variación en la temperatura? Habla. ¿Qué significa variación en la temperatura o delta de T? Temperatura final menos temperatura inicial. ¿Sí? Cambio en la temperatura final menos inicial. Cuando nosotros nos referimos al cambio o la variación en la temperatura, cuando nosotros nos referimos al cambio o la variación en la Profesor, temperatura, profesor, disculpe. dime. ¿Me puede pasar por favor su número de teléfono? Necesito hacerle un comunicado, algo rápido nada más. 951-435-637. 951-435. 637. 637. Ok, ahorita Ah, en un momento le voy a llamar, profesor, ¿ya? ¿me vas a llamar? Sí, le voy a llamar. Lo que pasa es que tengo que comunicarle algo con respecto a los chicos. Un momentito. A ver, no hay problema. Entonces corto mi audio. Por WhatsApp, llámame, por favor. Ya, como les estaba mencionando, las escalas de la temperatura con respecto a la variación se calcula de esta manera. Sí, se calcula de esta manera. Variación de la temperatura en Celsius sobre 5 es la variación de la temperatura en Fahrenheit sobre 9, variación de temperatura en Kelvin sobre 5 y la variación de la temperatura en Rankine sobre 9. ¿Sí? Recordemos que la variación de la temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. ¿Está bien? La variación de la temperatura es final menos inicial. ¿Listo? Ese micrófono está con eco. A ver, hasta ahí alguna duda, pregunta o consulta para pasar ya al tema de dilatación exactamente. Este es algo previo nada más. Todo claro, profe. Todo claro. ¿Sí? Muy bien. Excelente. Puta, no, no borres esto. Billy, llámame al WhatsApp, por favor. Al WhatsApp, llámame, al WhatsApp. No tengo señal yo ahora de llamada, o sea, la llamada normal. Ya, profesor, está bien. Al WhatsApp, llámame.
Un momento, chicos, ¿sí? Un ratito. Anda tomando apuntes en esta parte, por favor. Víctor me acaba de escribir. Ya, a ver, acá te lo voy a mandar el archivo ya. Ya, señores, ya estoy de vuelta. Entonces, eso es con respecto a las escalas termométricas, ¿sí? Eso es respecto a las escalas termométricas. A ver, ahora vamos a lo que es la dilatación. Dilatación lineal. La dilatación lineal se da netamente entre barras, ¿sí? La dilatación lineal se da netamente entre barras. Mira lo que tengo acá. Tengo una pared y tengo una barra de longitud L sub 0 a una temperatura T sub 0. ¿Está bien o no? Tengo una barra a longitud L sub 0 a una temperatura T sub 0. Pero ¿qué pasaría si yo esta barra, qué voy a hacer? La voy a calentar. Esa barra al calentarse, se va a comenzar, ¿qué cosa? A expandir. Cuando los cuerpos aumentan su temperatura, tienden a expandirse. Entonces la barra ya va a medir de esta manera. Esta barra ha aumentado un cierto valor en su temperatura, delta de T, y ha incrementado una cierta medida, delta de L. ¿Está bien o no? Se ha incrementado una cierta medida, delta de L. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, ¿qué pasaría si yo la sigo calentando? Si yo la sigo calentando, esta barra va a seguir creciendo. Una temperatura adicional delta de T más, por eso es 2 delta de T, por lo tanto el crecimiento sería el doble de la variación de la longitud. ¿Me entiendes? Sería el doble de la variación de la longitud. Entonces, cada vez que los cuerpos van a aumentar su temperatura, tienden netamente a expandirse, como les he mencionado hace rato. Tienden netamente a qué cosa? A expandirse. Ahora, ese crecimiento en su longitud, que viene a ser la longitud final menos la longitud inicial, se calcula como L sub 0 por alfa por delta de T, donde ya sabemos que L sub 0 es la longitud inicial
¿sí? También sabemos que delta de T es la variación en la temperatura, pero ¿quién vendría a ser alfa? Alfa vendría a ser el coeficiente de dilatación lineal. ¿Sí? Viene a ser el coeficiente de dilatación lineal. ¿Y qué tiene que ver con este coeficiente de dilatación lineal? Mira, acá estoy yo con un emoji, ¿sí? De forma virtual y acá te voy a explicar. ¿Qué dice ahí? El coeficiente de dilatación lineal va a depender del material, de la temperatura o de la escala termométrica que ésta se encuentra. Del material, de la temperatura o de la escala termométrica que ésta se encuentra. ¿Sí? De cualquiera de estas dos maneras va a depender qué cosa, el coeficiente de dilatación lineal. Del material, de la temperatura y de la escala termométrica. Y también puede tener valores positivos o también puede tener valores, ¿qué cosa? Negativos. ¿Sí? Puede ser positivo o puede ser netamente, ¿qué cosa? Negativo. ¿Está bien? Ahora, ¿qué más nos indican acá? El coeficiente de dilatación lineal, señores, normalmente te lo dan de edad. Normalmente. ¿Sí? O si no, o si no, o si no, simplemente te lo van a pedir calcular. No es necesario que te aprendas o que te memorices los coeficientes de dilatación, ¿sí? Ya que el problema mismo te va a dar el valor de esto, ¿sí? Te va a dar el valor de esto. ¿Entendió? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna duda hasta ahí? Todo claro, como el agua. Muy bien. Chicos, el resto, ¿cómo vamos? ¿Se entiende hasta ahí? Muchachos, vamos. Oye, están tímidos hoy día. ¿Qué pasó? Sí, profesor. Sí, profesor, todo claro. Todo bien, profe. Sí, profesor, todo claro. Muy bien, excelente. Pero están tomando su desayuno, seguro. Están tomando su pan con chicharrón, con su quino, su maca y... A ver, hay que... Profe, delta de T, claro. Siempre cuando tú ves delta, Araujo, siempre cuando ves el delta, va a ser lo que significa la variación. ¿Sí? La variación. Listo. Ahora, existe una gráfica entre la longitud y la temperatura. Existe una gráfica entre la longitud y la temperatura. ¿Está bien o no? Mira, yo tengo acá mi gráfica longitud versus temperatura, del cual él tiene una longitud inicial. Y mira, 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 mira. La longitud va a ser proporcional al cambio en la temperatura. Va a ser proporcional al cambio o la variación en la temperatura. Y si tú te das cuenta y te percatas, como es proporcional, me va a salir una recta. Y esta recta siempre tiene un ángulo de inclinación, un ángulo θ. Entonces, la pendiente, oye, ¿te acuerdas qué cosa era pendiente? Uy, ¿qué he puesto ahí? Oye, no seas así. Es pendiente. ¿Sí? ¿Qué cosa es pendiente? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿Quién era la pendiente? ¿Ah? ¿Te acuerdas quién era la pendiente o no? Habla.
¿Quién era la pendiente, te acuerdas? De una recta. L. Vamos, Carlos. Tú puedes. LO por alfa. Ya, L sub 0 por alfa. Esta es la longitud inicial y el alfa es el coeficiente de dilatación. Pero la pendiente yo quiero que me indiques en forma trigonométrica. ¿Cómo calcula la pendiente de una recta? Muy bien, la tangente del ángulo de inclinación. ¿Sí? Este viene a ser ¿qué cosa? La tangente del ángulo de inclinación. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda, consulta o pregunta? Está claro, profesor. Muy bien, señores, excelente. Entonces, continuamos por acá, mira, continuamos por acá. Observation. ¿Cuál es la observación? Para una barra bimetálica, oye, ¿tú qué sabes más razonamiento verbal que yo? ¿Qué cosa es una barra bimetálica? ¿Ah? Es una barra que está compuesta, ¿verdad? ¿Qué cosa es una barra bimetálica? Joseph Ocaña, por ejemplo, a ver. Dos metales. Dos metales. Mira, yo tengo ahí una barra bimetálica que está compuesta por el latón y el hierro. ¿Está bien o no? Está compuesta por el latón y el hierro. ¿Qué pasa si a esa barra que tiene una temperatura inicial, la comienzo a calentar? ¿Sí? La comienzo a calentar. Como esta barra presenta o es original con dos metales, entonces estos dos metales tienden a expandirse. Pero siempre va a haber uno que se expande más que el otro, porque los dos no pueden tener el mismo coeficiente de dilatación lineal. Entonces, uno de ellos se va a expandir más que el otro. Entonces, va a generar este tipo de curvaturas. ¿Sí? La barra se comienza a arquear. ¿Sí? Se arquea. ¿Está bien o no? Esto es cuando la temperatura es mayor que la temperatura inicial. Pero ¿qué pasaría si yo lo que hago es reducirle la temperatura? ¿Qué pasaría si yo le reduzco la temperatura? Se arquea de otra forma, se arquea de otra manera. ¿Y esto a qué se debe, señores? ¿Esto a qué se debe? Se reduce que el coeficiente de dilatación lineal del latón es mayor que el coeficiente de dilatación lineal del hierro. Eso se va a deducir, que el coeficiente de dilatación lineal del latón es mayor que el coeficiente de dilatación lineal del hierro. Eso se deduce. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta o consulta, señores? Para pasar a lo que es dilatación superficial. ¿Todo claro hasta ahí? ¿No hay preguntas? Por ejemplo, ¿tú sabes cómo funcionan las famosas máquinas contra incendios? Sí. A lo Ronaldo. Muy bien. ¿No sabes cómo funcionan las famosas alarmas contra incendios? Las famosas alarmas contra incendios son así. Bueno, dentro de su estructura tiene dos barras, más o menos así, que tienen una distancia mínima de separación. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando está viendo un incendio, lo primero que se observa es el humo, ¿no? El humo que se va a expandir.
El humo, el humo. Y el humo lo que hace, ¿qué cosa es? Dilatar estas barras. Estas barras van a ser dilatadas. O sea, ¿qué significa que va a pasar con las barras? Se va a comenzar a expandir. Se expande. Y al expandirse, ¿qué es lo que va a pasar? Van a chocar. Y cuando choca, suena la alarma contra incendio. ¿Entiendes? Comienza a sonar la alarma contra incendio. Así funciona esto de acá. Inclusive hay algunas alarmas que botan agüita, ¿verdad? Aparte de sonar, botan agua. Y es lo mismo, el mismo mecanismo. ¿Me entiendes? Se juntan, abren bueno, los orificios que contiene el agua y comienza, ¿qué cosa? A chorrear el agua para tratar de apagar el fuego. Eso es el mecanismo de las famosas alarmas contra incendio. Ahora, dilatación superficial. La dilatación superficial, muchachos, se da entre placas. La dilatación superficial se va a dar exactamente entre quién, entre placas. Yo tengo una placa A sub 0. ¿Y qué pasa con esta placa? ¿Qué es lo que sucede? La comienzo a calentar. ¿Y qué es lo que pasa cuando se calientan las placas? Se comienzan a expandir y tiene un área final. ¿Está bien o no? Entonces, ese crecimiento o esa variación de su área se calcula como el área final menos el área inicial. O también se calcula como el área inicial, ¿sí? O también se calcula como el área inicial por beta y por delta de t, ¿sí? Por beta y por delta de t. ¿Sí? De cualquiera de esas dos formas o esas dos maneras se va a calcular el crecimiento del área. ¿Sí? De cualquiera de esas dos formas o esas dos maneras se va a calcular el crecimiento del área. ¿Listo? Para sustancias isotrópicas, antes de irnos acá, ¿quién vendría a ser beta, señores? ¿Quién vendría a ser ese beta? Si el alfa era el coeficiente de dilatación lineal, ¿quién es beta? Beta es el Coeficiente de dilatación. muy bien, de dilatación superficial. ¿Está bien? Coeficiente de dilatación superficial. Y este coeficiente de dilatación superficial va a ser 2 veces el valor de alfa, 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Vuelvo a repetir, el coeficiente de dilatación superficial es igual a 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. ¿Está bien? El beta es igual a 2 veces alfa. Pero esto sucede para sustancias isotrópicas. ¿Qué cosa es una sustancia isotrópica? La sustancia isotrópica significa que la expansión o la reducción de sus medidas van a ser iguales en todas las direcciones. O sea, así como se expande de forma horizontal, de igual manera se va a expandir de forma vertical. ¿Entiendes? Eso es lo que me dice lo que son las sustancias isotrópicas. Es por eso que en ese caso el beta, que es el coeficiente de dilatación superficial, va a ser igual a todo, a 2 veces alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal. ¿Listo? Observación. Observation. Para una placa con agujero, ¿sí? Para una placa con agujero. Por ejemplo, te dicen el problema, la placa tiene un orificio, ¿sí? Y de repente te dicen, no, la placa tiene un orificio y tanta vaina más. Y yo tengo acá, ¿qué cosa? La placa y la placa con un hueco.
Si yo estas placas las voy a calentar, estas se van a expandir, van a crecer, ¿sí? Estas se expanden y crecen. ¿Listo? Y como estas se expanden y crecen, ¿qué significa eso? Que si tú quieres trabajar directamente con el agujero, fácil. El coeficiente de dilatación superficial de la placa, el coeficiente de dilatación de la placa es igual al coeficiente de dilatación del agujero. ¿Sí? Muy bien. Vamos ahora a lo que es dilatación volumétrica. ¿Sí? Vamos ahora a lo que es la dilatación volumétrica. ¿Estamos? La dilatación volumétrica se va a dar netamente en volúmenes, sólidos volumétricos, líquidos y gases. ¿Sí? Sólidos volumétricos, líquidos y gases. ¿Está bien? Yo tengo acá un volumen, yo tengo ahí un volumen y lo comienzo a calentar y estas al calentarse se comienzan a expandir, van a crecer. ¿Está bien o no? Va a crecer. Ese crecimiento se calcula como volumen final menos volumen inicial o volumen inicial por gamma por delta de T. Ahora, ¿quién viene a ser el gamma? ¿Sí? ¿Quién viene a ser ese gamma? El coeficiente de dilatación volumen. Y para las sustancias isotrópicas, ese gamma se calcula como 3 veces el valor de alfa. Ese gamma se calcula como 3 veces el valor de alfa. ¿Sí, jóvenes? Muy bien. Observación. Para la densidad. Primero, hasta ahí estamos quedando claros. ¿Alguna duda, consulta, pregunta? Sí, está claro, profesor. Todo claro, profesor. Todo claro. Ya, muy bien. Profesor, una pregunta. Dime, Este, en Maricielo. el, en el Ah, no, ejemplo, París en, Ángeles. Dime. en el ejemplo de la placa, nunca se llega a cerrar el agujero, ¿verdad? No, así como se expande la placa, también se expande el agujero. Ah, ok, Si tú gracias. quieres analizar el crecimiento de la placa o el agujero, vas a trabajar con el mismo coeficiente de dilatación superficial. Gracias, profesor. ¿Entendió? Sí. Muy bien. Excelente. Observación. ¿Sí? Observación. ¿Qué tengo en la observación, señores? ¿Qué tengo en la observación mencionada? Para la densidad. ¿Sí? Para la densidad. ¿Sí? Para la densidad. Ya, a ver. En la densidad me dice que el crecimiento del volumen es el volumen final menos el volumen inicial y ese es igual al volumen inicial por gamma por delta de t. Esa ecuación la hemos visto hace un rato. ¿Está bien? Ahora, si yo estas cositas de acá, solamente el segundo, el de acá con el de acá lo voy a igualar, ¿sí? Esos dos lo voy a igualar. Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Qué es lo que pasa?
lo voy a igualar y me quedaría que este volumen inicial que está restando pasa a sumar. Y me queda esta ecuación de acá. Ahora, lo que hago es invertir. Lo que hago es invertir. ¿Sí? Lo que voy a hacer es invertir. Si lo invierto me quedaría eso. ¿Está bien? Lo que estoy haciendo es invertirlo. ¿Ah? Ahora, luego de invertirlo, lo que hago es multiplicar por m tanto el segundo miembro como el primer miembro. Multiplico por m tanto el primer miembro como el segundo miembro. Pero ahí en la ecuación que he colocado último, abajo yo ya he factorizado el volumen inicial. ¿Sí? Abajo yo ya he factorizado el volumen inicial. ¿Está bien? Entonces, ¿a qué es igual masa sobre volumen? ¿A qué es igual masa entre volumen? ¿No es igual a densidad? Entonces, la densidad final es igual a masa sobre volumen inicial, densidad inicial sobre 1 más gamma delta de T. ¿Está bien? 1 más gamma por delta de T. Ese es el volumen, la ecuación de la densidad. ¿Sí? Esa es la ecuación de la densidad. Densidad final es igual a inicial sobre 1 más gamma por delta de T. O sea, profesor, ¿a qué conclusión llegamos? Que el volumen, que la densidad, ¿qué digo? Que la densidad también depende de quién. Habla, depende de quién la densidad. Depende de quién la densidad. ¿Ah? Oye, depende de quién la densidad. De ¿De la dilatación. temperatura? De la temperatura, muy bien. La densidad también depende de quién? De la temperatura. ¿Estamos? La densidad también depende de la temperatura. Entonces, en el siguiente parte tenemos para el líquido derramado. Sí, tenemos para el líquido derramado. ¿En qué nos da el líquido derramado o qué nos indica? ¿Sí? ¿Qué nos indica la parte del líquido derramado? Mira, yo tengo acá una jarra, pero esta jarra que yo tengo, esta jarra que yo tengo está completamente llena de agua o de un líquido cualquiera. ¿Sí? Está completamente lleno de un líquido cualquiera. Ahí está. Pero ¿qué es lo que pasa cuando esta jarra se comienza a calentar? Se comienza a expandir. Pero normalmente, como los líquidos se expanden más, como los líquidos se expanden más que los sólidos, entonces este se comienza a rebalsar. Acá hay un volumen, ¿qué cosa? Un volumen derramado. ¿Sí? Ahí hay un volumen, ¿qué cosa? Derramado. ¿Está bien o no? Volumen derramado. Entonces, ¿qué significa eso? El volumen derramado es el volumen final del líquido menos el volumen, ¿qué cosa? Final del recipiente. Pero ¿por qué la diferencia de volúmenes? Porque recuerda que los líquidos se van a expandir con mayor facilidad que los sólidos. O sea, el líquido se expande más rápido que los sólidos. Es por eso que hay una parte que se derrama. ¿Alguien alguna vez en sus vidas han preparado, por ejemplo, Quaker? ¿Ustedes mismos han preparado Quaker? ¿Ustedes mismos han preparado Quaker? Sí. Sí, ¿Y a qué pasa cuando el Quaker lo dejan de ver? Se rebalsa. ¿Ah? Se rebalsa. Rebalsa. Muy bien. ¿Y eso a qué se debe? Se debe netamente a lo que te estoy indicando. Al que los líquidos
normalmente tienen mayor coeficiente de dilatación. Es por eso que se expanden más rápido. ¿Sí? Es por eso que se expanden más rápido. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Alguna duda, consulta o pregunta? Todo claro. Todo claro, profesor. Muy bien, excelente. Ahora, el volumen final del líquido, recuerda que el volumen final es el volumen inicial por 1 más delta por el coeficiente. O sea, lo que yo hago es factorizar a lo que yo hice, ese volumen final. ¿Sí? Entonces, yo factorizo de nuevo el volumen inicial para todos. ¿Y qué me va a quedar? Que el volumen derramado es igual al volumen inicial multiplicado por el coeficiente de dilatación del líquido menos el coeficiente de dilatación del recipiente y todo esto por delta de T. ¿Está bien? Y todo esto por delta de T. ¿Listo? Nada más. Luego vamos a la última parte del contexto teórico que te dice, oye, te dice, ¿no? Oye, ¿qué recuerda, amiguito? Recuerda, ¿sabes el comportamiento del agua? Dice, es algo muy curioso cómo se comporta el agua. Normalmente nosotros pensamos que el agua tiende a tener un comportamiento de dilatación normal, como las demás sustancias, pero no es así, amiguito. Mira, el agua tiene este comportamiento, volumen versus temperatura. Normalmente nosotros pensamos, está bien, a ver, por ejemplo, ¿cuánto es la densidad del agua? ¿Cuánto es la densidad del agua? Señores, ¿cuánto vale la densidad del agua? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? 1, profesor. 1 o 1000 gramos por centímetros cúbicos. ¿Está bien o no? 1 kilogramo por metro cúbico o 1000 gramos por centímetros cúbicos. Ahora, pero el detalle es de que esa densidad solamente va a ser cuando la temperatura del agua valga 4 grados Celsius. Porque este tiene un comportamiento curvilíneo, como lo ves acá. Mientras la temperatura va aumentando, este va expandiéndose, pero de forma, ¿qué cosa? De forma curva. Claro que si tú, por ejemplo, lo que haces, si tú, por ejemplo, lo que haces es esto, tapas esa parte, si tú tapas esa parte, esto de acá no parece curva, ¿sí o no? ¿Qué parece? Una recta, ¿verdad? Este parece una recta. Entonces, normalmente nosotros trabajamos que el agua se expande así, de forma lineal, pero no es así. O sea, su verdadera intención en el agua o su verdadero comportamiento es esto, de forma curvilínea. Y recuerda que a los 4 grados Celsius, el volumen del agua, el cual la masa no ha cambiado, toma el menor volumen. Es consecuencia que ahí cuando toma el menor volumen es que toma su mayor, ¿qué cosa? Su mayor densidad. ¿Sí? Por ende que toma, ¿qué cosa? Su mayor densidad. Hasta ahí, señores, ¿alguna duda, consulta o pregunta? ¿Alguna duda, consulta o pregunta hasta ahí, señores, señoritas? ¿No hay dudas? ¿Todo claro? ¿Qué consecuencias presente esta? ¿Qué consecuencia presenta? Por ejemplo, rotura de tuberías, ¿sí? Rotura de tuberías, meteorización de las rocas. Cuando las rocas se comienzan, bueno, comienzan de las rocas, sea volcánicas o sea sedimentarias,
se transforman o pasan a ser rocas metamórficas. ¿Sí? Y también tenemos la subsistencia de la vida subacuática en aguas heladas. La naturaleza nos sorprende cada día más y te das cuenta por qué tan bonita es la cosa. Listo, jóvenes, terminamos con ese refrán. ¿Sí? ¿Hay alguna duda, consulta o pregunta respecto al contexto teórico? Señores, los escucho, no me quiero sentir solo. ¿Alguna duda? ¿No? No, yo sí Nadie entendí. habla, ni siquiera ¿se entendió? Maricielo me dice si puede explicar el gráfico de nuevo. Ya, no hay problema, Araujo también. El detalle es de que el agua, en un volumen versus temperatura, presenta un comportamiento curvilíneo. Claro, claro, eso lo voy a explicar claro luego. Presenta ¿cómo se llama? Un comportamiento curvilíneo. Entonces, el agua a una temperatura de 4 grados Celsius adopta su volumen mínimo. Es por eso que ahí cuando adopta su volumen mínimo, su densidad es máxima. Y la densidad máxima del agua vale 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Entiendes? Entonces, es eso lo que te están indicando. Nada más, no te preocupes más. Es que normalmente nosotros trabajamos que la expansión del agua presenta un comportamiento lineal, pero sabemos claramente que a ciencia cierta, de forma experimental, este presenta un comportamiento curvo. ¿Está bien? Presenta un comportamiento. Señores, ¿por qué a los cuales? Es que esa es la curiosidad del agua, ¿me entiendes o no? O sea, eso es lo que la propia naturaleza nos ha indicado. ¿Está bien? Eso es lo que la propia naturaleza nos ha indicado. O sea, yo ya no puedo dar explicación a ello. ¿Entiendes? ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna duda, pregunta opcional? ¿Alguna consulta, señores? ¿Preguntas adicionales? Señores, ¿se encuentran por ahí? Ninguna pregunta, profesor. Todo claro. Muy bien. Entonces vamos a la solución de los problemas. ¿Sí? ¿Lo trabajamos por acá? ¿Trabajamos por acá o nos vamos a la pizarra? Ahí, profe. Ahí nada más. Ya. Muy bien, Yasmín. Te haré caso. Ahí nomás, dice Caicho. Claro. Profe, ahí nomás. Ya. A ver, vamos. Intenten hacer la uno y la 2.
Intenten, muchachos, intenten el problema 1, quieren hacerlo conmigo. A ver, lo hacemos, ¿ya? Claro, pues, tienen que intentar resolver. A ver, denme la clave, traten de darme la clave. Ah, no. A ver, mira cómo se trabaja este problema. Dice que a una temperatura de 15 grados Celsius, la longitud mide 5 metros. ¿Cuál será su longitud a 25 grados Celsius? Recuerda que el crecimiento de longitud es longitud final menos longitud inicial. Y esa es la longitud inicial por alfa por delta de t. Si yo quiero la longitud final nada más, esta longitud inicial que está restando lo paso al otro lado. Longitud final, longitud inicial más longitud inicial alfa delta de t. Longitud inicial por 1 más alfa delta de t. ¿Listo? Ahora, la longitud final no la conozco. La longitud inicial vale 5 por 1 más alfa, que es 1,2 por 10 a la menos 6, y por la variación de la temperatura. La variación de la temperatura, señores, es final, que es 25, menos inicial, que es 15. La variación de la temperatura es 10. ¿Listo? La longitud final, ¿cuánto me quedaría? ¿Ah? Sería, a ver, calculadora 1.2 entre por 5 más 1 por 5. A ver. 1.2 por 10 más 1 y por 5. Sería 5,00006. Clave casi. ¿Entendió? Sí, facilito, ¿verdad? Sí, profesor. Muy bien. A ver, el siguiente que nos dice. El aumento, calcule el aumento, me dice, ¿no? De una barra de cobre de 500 centímetros de largo, de 12 a 32. El crecimiento de la longitud es la longitud inicial por alfa por delta de t. Me piden el crecimiento. La longitud inicial es 500, déjalo en centímetros. Por alfa, que vale 17 por 10 a la menos 6, y por la variación de la temperatura, que es 20. Entonces me quedaría 500 por 17 por 20, disculpa, 500 por 17 por 20, sería 0,17 10 centímetros, querido. ¿Y por qué me sale en centímetros? Porque la longitud inicial que has puesto, está en qué cosa? En centímetros. ¿Entendió, señores, hasta ahí? ¿Sí? ¿Fácil o difícil? Habla. Sí se entendió, profesor. Profe, ¿lo puede volver a repetir? Claro, no hay problema. Acá lo que me piden es el aumento en su longitud. Lo que me piden es el aumento. Entonces, si a mí me piden el aumento en su longitud, me está pidiendo el delta de L. El delta de L es longitud inicial por alfa por delta de T. La longitud inicial es 500 centímetros. Déjalo en centímetros. El alfa vale 17 por 10 a la menos 6 y multiplicado por 20, que es la variación. ¿Sí? 20 es la... Normal. Si yo multiplico, para pegar tu micro y a mí, 517 por 20 y por 10 a la menos 6 sería 0,17 centímetros.
¿sí? Sería 0,17 centímetros. ¿Hasta ahí se Ya, profe. entendió? Sí, sí. Muy bien. A ver, la 3, ¿cuánto sale? Vamos, intenta hacer la 3 y la 4. La C me dice Rodrigo Luis. A ver, una barra de cobre, de 8 centímetros, allí es la variación que experimenta, el crecimiento. Lo que yo he puesto acá son preguntas básicas, ¿sí? Preguntas sencillas, ya que cuando hagamos recién nuestro tema en el ciclo regular, ahí en el ciclo normal, que vamos a comenzar el sábado, ya se va a trabajar de diferentes formas. La longitud inicial vale 8 centímetros por 10 a la menos 2. Hay que dejarlo así. A ver, profesor, pero déjeme en centímetros, ya, déjalo en centímetros. Recuerda que te va a salir en centímetros, ¿verdad? Por el alfa, que vale 17 por 10 a la menos 6. Y por el delta de t, de 15 a 35, el delta de t vale 20. El crecimiento y mi longitud, ¿cuánto valdría? ¿Cuánto sería? A ver, sería 8 por 17 y por 20. Sería 0, sería, a ver, 0,00272 centímetros. Entonces, acá, por favor, hay que borrarle y acá hay que ponerle metros, ¿está bien? Ahí hay que ponerle metros. Entonces, el crecimiento sería 0,00272 metros. Pero, como lo quieren milímetros, 1, 2, 3. 2,72 milímetros. Clave casi. ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado con las unidades, muchachos. Hay que tener mucho cuidado con las unidades. ¿Sí? A ver, la 4. La 4, ¿cuánto sale? Hola. ¿Cuánto sale la 4, señores? Problema 4 me dice una varilla de longitud. Un ratito, ya un ratito. Avión.
A ver, yo sé que el crecimiento de longitud es longitud inicial por alfa y por delta de t. El crecimiento en longitud vale 3 milímetros. 3 por 10 a la menos 3. La longitud inicial es 3 metros. El alfa y por el delta de t que vale 100, que es 10 al cuadrado. 3 con 3 se va. Por lo tanto, alfa vale 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Clave avión. ¿Listo? ¿Se entendió, señores, hasta ahí? ¿Sí? Sí, profesor. Facilito, ¿ya? ¿Cómo? Sí ¿Sí se le se entendió, profesor. entendió? Muy bien, excelente. Voy a copiar los demás problemas, pero tú tienes el material, anda avanzando. Listo. A ver, las 5, las 6, las 5, ¿qué clave sale? Las 6, bueno, solamente quiero la respuesta. Enano. A ver, me dice, ¿qué longitud tendrá si la temperatura se eleva a 45? Me piden la longitud final. La longitud final es igual a inicial más 1 por alfa por delta de t. La longitud final es la que te piden, la inicial vale 75 por 1 más alfa que vale 11 por 10 a la menos 6 y por la variación que es 30. La longitud final, ¿cuánto valdría? 11 por 30 por Profe, 10 a la... 30 o 35. Ah, gracias por corregirme. Tienes razón, acá es 35. Gracias.
Entonces sería 11 más 1 por 75. 75,0288, ¿no? Metros. Clave final. ¿Sí? En la 6, ¿cómo sería? Un hilo de latón tiene 20 metros de longitud. ¿Cuál es su longitud si fuera calentado hasta una temperatura de 80? Ya, pues igualito. Longitud final inicial por 1 más alfa por delta de t. La final es igual al inicial 20. 1 más 18 por 10 a la menos 6 y por la variación que vale 80, porque de 80 a 0, 80. Entonces me quedaría 18 por 80 por 10 a la menos 6 más 1 por 20. Sería 20,288, creo. ¿Sí? ¿Estoy bien? 20,288 metros, ¿no? Muy bien, excelente. A ver esta. ¿Cuánto sale, señores? Vamos trabajando todos. ¿Cuánto sale las 7, jóvenes? Vamos trabajando todos. Las 7. ¿Cuánto sale las 7? Una barra metálica de aluminio. Sí, mire, correctamente calibrada a 3 grados Celsius, te dice, ¿no? Y me dice, con ella se mide cierta longitud, que es a 35 grados Celsius, resultando el valor de 88,42 centímetros. Hay el error cometido en la medición debido a la dilatación de la barra. ¿Cuáles serían las condiciones anteriores? ¿Cuáles serían las condiciones anteriores a la longitud correcta que se ha determinado a 35 grados Celsius? A ver, una barra metálica de aluminio mide correctamente calibrada a 3 grados Celsius. Y con ella se mide cierta longitud a 35 grados Celsius. Entonces, dice, con ella se mide una cierta longitud a 35 grados, resultando el valor de 88,42. Entonces, yo sé que la longitud final
es la longitud inicial por 1 más alfa delta de t. La longitud final, ¿cuánto vale? 88,42. La longitud inicial no lo sé, 1 más alfa, que es 32 por 10 a la menos 6, y por la variación de la temperatura, que es de 3 a 35, sería 32. ¿Sí? Entonces, acá sería de la siguiente forma. Calculadora. 32 por 32 más 1. A ver, un ratito. 38,42 entre 1,001024. Y me quedaría 88,33. La longitud inicial sería 88,33 centímetros. Que si yo quiero ver cuánto es lo que se ha descalibrado o lo que ha crecido, lo que ha aumentado, es su crecimiento. A ese resultado le voy a restar los 88,42. Y se ha descalibrado 0,09 centímetros. Por lo tanto, la clave del problema es dinosaurio. ¿Sí? La clave del problema actual viene a ser dinosaurio. ¿Se entendió hasta ahí, señores? ¿Fácil o difícil? Habla. Tú dirás, fácil o difícil. Facilito, ¿no? Mazo. Más o menos. ¿Qué no has entendido, mi estimado? ¿Qué cosa no has entendido? No, profe, sí, sí, está bien, sí, está ¿Está bien? Ok. En la 8 me dice, una chapa de zinc tiene un área de 6 metros cuadrados a 16 grados Celsius. Calcule su área a 36 grados Celsius, sabiendo que el coeficiente de dilatación lineal del zinc es 27 por 10 a la menos 6. Ojo, el área es 6, ¿no? Calcule su área a 36. Me piden el área final. Entonces, ¿cómo sería acá? Área final es igual a área inicial, ¿no? Mentiroso, así no es. Área inicial, paréntesis, 1 más beta por delta de t. ¿Está bien? El área final es lo que me pide. El área inicial vale 6 por 1 más. Recuerda que el beta es 2 veces alfa. Y si el alfa es 27 por 10 a la menos 6, acá sería 54 por 10 a la menos 6, y de 16 a 36 es 20. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto valdría mi área final? Sería 54 por 20 por 10 a la menos 6 más 1 y por 6. Mi área valdría 6,00648 centímetros cuadrados. ¿Listo, señores? ¿Se logró entender hasta ahí? ¿Dudas, consultas o preguntas que quieras realizar? Todo claro, profesor. Muy bien. A ver, la 9 y la 10. Vamos, intenta la 9 y la 10. Vamos, inténtalo, inténtalo. Inténtalo.
Vamos, las 9, ¿cuánto sale? Las 9, muchachos, vamos, vamos, las 9. ¿Ya? ¿Habla? A ver, un disco de plomo está a la temperatura de 20, con 15 centímetros. ¿Cuál será su radio? Te dice, ¿no? ¿Cuál será su radio y su área a una temperatura de 60 grados Celsius? ¿Ah? ¿Cómo sería en este caso? Hágalo, me dice Araújo. Ahora vamos con el área. Vamos a comenzar con el área. ¿Está bien? El área final, área inicial por 1 más beta delta de T. Área final, área inicial es pi por el radio. ¿Cuánto es el radio? 15 centímetros, 15 al cuadrado. Por 1 más beta, que es el doble de alfa. Recuerda que beta es 2 veces alfa. Beta, ¿cuánto sería? 29,58 por 10 a la menos 6. Y por la variación de 20 a 60 es 40. ¿Cuánto sería el área final? Ah, el área final, ¿cuánto marcaría? 58 por 40 por 10 a la menos 6 más 1 por 15 por 15 por pi. 708,5, ¿no? 708,498 centímetros cuadrados. ¿Está bien? Ahora, yo acá puedo hallar tranquilamente el radio, porque recuerda que el área final es pi por radio final al cuadrado. ¿Cuánto valdría el radio final? Ah, entre pi y la raíz cuadrada. Ciento 125,522. 15,017 centímetros. Profesor, ¿qué pasaría si yo hago el crecimiento del radio o del diámetro? Si yo lo hago con coeficiente y dilatación lineal, ya no hay problema, sería radio final, radio inicial 1 más alfa por delta de t. Radio final, radio inicial vale 15,
por 1 más alfa que vale 29 por 10 a la menos 6 y por 40. ¿Cuánto sería el radio final? A 29 por 40. 3, 4, 5, 6. Más 1 por 15. Sería 15,017. ¿Salen iguales o no? ¿Salen los mismos o no salen los mismos? ¿Por qué? ¿Por qué salen los mismos? Porque simplemente el cuerpo es isotrópico. ¿Se entendió hasta ahí, señores? ¿Se logró entender hasta ahí? ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. Para terminar, a 15 grados Celsius, una rueda tiene un diámetro de 30 centímetros. Este es su diámetro. Luego, el diámetro interior del rin de acero es 29,96. ¿A qué temperatura debe calentar la llanta para que pueda entrar el rin? A ver, a 15 grados Celsius, una rueda tiene un diámetro de 30 centímetros y el diámetro interior del rin de acero es 29,6. ¿A qué temperatura debe calentarse la llanta para que pueda entrar sobre el rin? Bueno, debería estar al revés, ¿no? Debería ser al revés, ¿no? ¿A qué temperatura debe calentarse el rin para que entre la llanta? ¿Sí? Ya, pues ahí tú colocas solamente longitud final, longitud inicial 1 más alfa delta de t. Acá vale 30, 29,96, 1 más alfa. ¿Cuánto vale alfa? 11 por 10 a la menos 6. Y por el crecimiento en la temperatura, ¿no? A ver, sería 30 entre 29,96 menos 1 entre 11 por 10 a la 6. 121,37. O sea, aproximadamente la variación de la temperatura vale 120 grados. ¿Sí? De forma aproximada. Listo, señores. Eso sería todo por hoy. ¿Alguna duda, consulta o pregunta que tú tengas? ¿Alguna duda, pregunta o consulta que manifieste, señores? ¿Todo bien? Ay, el ejercicio 24 la semana pasada. Ya, mi estimado Rodríguez, mándame un mensaje. Yo le voy a mandar la solución a tu tutor, ya que él me ha llamado, y se lo voy a mandar a ti, ¿ya, Rodríguez? ¿Te parece? Sí, porque no quiero interrumpir la clase del siguiente profe. ¿Ya? Yo se lo voy a mandar a su tutor. ¿Está bien? Entonces, señores, sin más preguntas, eso sería todo. Y señores, cuídense mucho, Dios Profesor, los bendiga. profesor, no A se ver. olvide de subir el material al Classroom, profesor, no se olvide. Sí, ahorita lo voy a subir para que los chicos puedan observar. Ok, profesor. Bueno, muchachos, sería todo. Cuídense mucho. Chao, chao. Gracias por todo. Cuídense. Nos vemos. Cuídense, profe.